Lucifer fue creado en la luz, moldeado por la propia voluntad del Creador, y reflejaba la perfección en su esencia. Entre los coros celestiales, su presencia resplandecía con un brillo singular, pues su belleza no era solo física, sino que emanaba de su inteligencia, su voz majestuosa y la autoridad que ejercía sobre los ejércitos angélicos. No era simplemente un ángel, era el primogénito de la creación celestial, el arquetipo del esplendor divino. El cielo, en aquellos tiempos inmemoriales, latía en absoluta armonía, un reino en el que cada ser existía para glorificar al Altísimo. Pero dentro de Lucifer, una chispa hasta entonces desconocida comenzó a arder. Un deseo, una insatisfacción, un hambre de lo imposible. Y en aquel día, el día en que todo cambiaría, esa llama se transformaría en un incendio incontrolable. Fue en el gran salón de cristal, donde la luz fluía como un río de oro líquido, que el pensamiento se formó en su mente con la claridad de un relámpago. ¿Por qué no yo? Siempre había sido el más cercano a la perfección, la obra maestra de la creación. Su dominio sobre la música celestial hacía temblar los mismos firmamentos. Su voz convocaba a las legiones angélicas y éstas obedecían sin vacilación. Pero si era tan magnífico, si su luz rivalizaba con la misma presencia del Creador, ¿por qué debía permanecer bajo un trono que no le correspondía? El pensamiento creció, se enraizó, convirtiéndose en algo más que una duda. Se transformó en un propósito. La rebelión no comenzó con un grito ni con un levantamiento inmediato. Comenzó con un susurro, un llamado, y aquellos que lo oyeron sintieron el mismo deseo ardiente que él. En los corredores luminosos del paraíso, Lucifer empezó a difundir su convicción, eligiendo a dedo a aquellos que, como él, cuestionaban su posición en el orden divino. No se trataba de una traición abierta, no aún. Era un diálogo, un intercambio de ideas entre los poderosos, entre aquellos que moldeaban los cánticos y sostenían a las huestes. Ángeles de alta jerarquía, cuyas alas resplandecían en colores indescriptibles, lo escucharon con atención. Hablaba con una elocuencia imposible de ignorar. ¿Por qué debemos inclinarnos? ¿Por qué debemos ser meros sirvientes cuando fuimos hechos a imagen de la grandiosidad? Lo que comenzó como un cuestionamiento se transformó en un juramento secreto. La insatisfacción se volvió un movimiento, y un tercio de los ángeles, aquellos que habían sido testigos de su gloria incontestable, empezaron a volverse hacia él. El cielo no conocía la guerra. Nunca antes se había librado una disputa entre sus habitantes, pero Lucifer, con su voz suave y ardiente, encendió en los corazones angelicales un concepto nuevo: la elección. Podrían elegir entre seguir al Creador o seguir a aquel que prometía un reino donde no habría sumisión, solo grandeza compartida. Con cada día, el número de insatisfechos crecía. Las legiones que antes cantaban al unísono comenzaron a dividirse. Lo que acontecía aún era un secreto, pero el paraíso empezaba a sentir el peso de la discordia. El equilibrio perfecto estaba al borde del colapso, y cuando el Creador dirigió su mirada a Lucifer, ya sabía, la rebelión no podía ser contenida por más tiempo. El momento del enfrentamiento no tardó. El Creador, en su infinita sabiduría, no intervino de inmediato. Permitió que se hiciera la elección, que la verdad en cada ser se revelara por sí sola. Pero había un límite, y ese límite se cruzó cuando Lucifer se alzó ante el trono celestial, flanqueado por innumerables seguidores. Su semblante aún brillaba con la luz que en otro tiempo fue pura, pero ahora había algo diferente en él. Una intensidad abrasadora, como una estrella a punto de explotar. Miró a Dios y sin titubear pronunció las palabras que sellarían su destino: me levantaré por encima de las alturas, y mi trono será como el tuyo.
El silencio que siguió fue el más profundo que el cielo jamás había conocido. Fue entonces cuando Miguel, el arcángel guerrero, avanzó. Su presencia era una tempestad, su espada, una extensión de la misma justicia divina. ¿Quién como Dios?, bramó, y ese grito resonó por los pilares de la eternidad. Los que permanecieron fieles sintieron renovarse sus fuerzas, mientras los rebeldes comprendieron que no había más retorno. La guerra que nunca debió existir comenzó. Las nubes del paraíso se convirtieron en un campo de batalla, y las huestes angélicas, que habían sido creadas para la armonía, se alzaron unas contra otras. Rayos cortaban los cielos, y la luz de innumerables espadas llameantes surcaba el firmamento. El destino de Lucifer estaba sellado, pero él no se rendiría sin luchar. El choque de espadas reverberaba por el cielo como truenos jamás antes escuchados. Lucifer, en su furia, no era solo un rebelde, era un titán en combate. Cada golpe suyo hacía estremecer las columnas celestiales, y sus seguidores combatían con la fuerza del desespero. No solo desafiaban a Miguel y a los fieles del Creador, sino que desafiaban el mismo orden de la creación. La batalla se extendió por un tiempo incalculable, pues en el cielo no existían días ni noches, solo la eternidad. Y por un instante pareció que Lucifer podía vencer. Su poder era inconmensurable, su luz aún deslumbrante y su determinación inquebrantable. Pero lo que él no percibió o se negó a aceptar fue que luchar contra el Creador era luchar contra lo inevitable. Entonces llegó el golpe final. Miguel, con toda la fuerza de la justicia divina, alzó su espada y asestó un golpe que partió los cielos. El impacto resonó como 1000 truenos, y Lucifer fue arrojado hacia atrás, su luz comenzando a titubear. Uno a uno sus seguidores fueron subyugados, sus ejércitos deshaciéndose como polvo ante la fuerza avasalladora del cielo. Se dictaminó: Lucifer y los que lo siguieron ya no tenían lugar en el paraíso. Se abrió una gran rendija en la inmensidad celestial, un abismo negro y vertiginoso. Y entonces cayó, no como un guerrero derrotado, sino como una estrella arrancada del firmamento, precipitándose hacia lo desconocido. Su grito resonó por los confines de la creación, y aquellos que cayeron con él sintieron el terror de una eternidad perdida. La caída fue un tormento más allá de la comprensión. El cielo, que una vez fue su morada, se convirtió en un punto inalcanzable sobre él, alejándose a cada instante. Lucifer caía a través del vacío, y los que lo seguían gritaban en desesperación, sus cuerpos antes luminosos, ahora retorciéndose en formas desconocidas. La luz que alguna vez los definió se apagaba. Cuanto más caían, más el fuego de la revuelta los consumía, y algo nuevo comenzaba a surgir en su interior. Algo sombrío, algo que nunca antes había existido en el paraíso. El dolor de perder la gracia divina se transformaba en puro odio, y cuando finalmente tocaron el suelo de aquel nuevo dominio, supieron, nunca volverían. El lugar donde cayeron era frío e inclemente, pero a la vez ardía con llamas negras que no daban luz, solo un calor sofocante. El suelo era de piedra áspera, como si la propia tierra rechazara su presencia. Estaban aprisionados. El paraíso era inalcanzable, y las estrellas que una vez brillaron sobre ellos parecían burlarse de su desgracia. Lucifer se levantó con dificultad, sintiendo el peso de la caída en cada parte de su ser. Miró a su alrededor y vio los rostros de aquellos que habían confiado en él. Ahora desfigurados, sus ojos antes radiantes ocupados por una oscuridad insondable. Pero no había arrepentimiento. Si el cielo los rechazaba, entonces harían de aquel lugar su nuevo reino. Lucifer apretó los puños, sintiendo que su nueva forma pulsaba con una energía distinta, algo que nunca antes había experimentado.
El orgullo que lo había llevado a la caída se transformaba en algo más sombrío, más profundo. Ya no era el portador de la luz, aquel que brillaba entre los ángeles. Ahora era Satanás, el adversario. Su corazón, antes inflamado por la ambición, ahora ardía en absoluta revuelta. Si Dios lo rechazaba, entonces él rechazaría todo lo que Dios representaba. Sus ojos, que antes eran espejos de la gloria celestial, ahora reflejaban solo un abismo sin fin. Con una sola mirada, vio en sus seguidores la misma llama. El dolor de la pérdida había sido sustituido por algo mucho más poderoso, un deseo de venganza. Se alzó entre las sombras, y su voz, antes melodiosa como los cánticos celestiales, ahora reverberaba con un peso que hacía temblar el mismo suelo infernal. Si no podemos gobernar en el cielo, entonces gobernaremos aquí. Si hemos sido rechazados por la luz, entonces abrazaremos las tinieblas. Este reino será nuestro, y nuestra guerra nunca tendrá fin. Los ángeles caídos se arrodillaron ante él, no como sirvientes forzados, sino como guerreros que habían hecho su elección. Y así nació el infierno, no como un castigo, sino como un reino erigido por la rebeldía y el deseo de destronar a aquel que los había expulsado. La guerra no había terminado, apenas comenzaba. Los ángeles caídos se dispersaron por el nuevo reino, explorando sus profundidades y moldeándolo a su propia imagen. Las tierras áridas y resecas se convirtieron en fortalezas de oscuridad, y el aire denso palpitaba con la energía de sus maldiciones. El infierno no era simplemente un lugar, era una declaración de desafío. Lucifer, ahora Satanás, caminaba entre sus seguidores con una postura imponente, su presencia dominando cada centímetro de esa vasta extensión. Lo que fue pérdida ahora era poder. No había lamento en su voz, solo convicción. Si el Creador deseaba que él fuera olvidado, entonces se aseguraría de que su nombre jamás desapareciera de la memoria de los seres de la creación. Fue entonces cuando sintió una perturbación sutil, un susurro proveniente de los confines de la existencia. Algo estaba siendo moldeado, un nuevo plan trazado por el Creador. La Tierra, un mundo donde la vida florecería, donde los humanos, hechos a imagen de Dios, caminarían libres. La comprensión lo alcanzó como un rayo. El paraíso ya no era el único foco del Creador. Dios estaba derramando su gloria sobre otra creación. Satanás apretó los dientes. No permitiría que la historia se repitiera. Si no podía alcanzar el cielo, entonces haría de la tierra su campo de batalla. La guerra aún no había terminado, y esta vez no atacaría con espadas, atacaría con tentación, con duda, con promesas que harían que los humanos se volvieran contra su propio Creador. Los primeros humanos fueron creados a imagen de Dios, puros e inmaculados, habitando un paraíso intacto. Adán y Eva caminaban en armonía con el Creador, libres de dolor, de miedo, de culpa. Pero Satanás, observando desde las sombras, supo de inmediato que allí estaba su oportunidad. Si no podía derribar a Dios, haría caer a su creación. Su astucia era su arma, y su voz, ahora cargada de una dulzura venenosa, sería el instrumento perfecto. No atacaría con fuerza bruta, como en el cielo. No, esta vez usaría algo mucho más eficaz, la duda. Si él, un ángel de esplendor absoluto, había cuestionado el orden divino, ¿por qué aquellos seres frágiles e inocentes no harían lo mismo? Adoptando la forma de una serpiente, se deslizó silenciosamente hasta Eva, su voz seductora como un cántico prohibido. ¿Acaso Dios realmente dijo que no pueden comer de todos los árboles del jardín? La pregunta, simple y disfrazada de inocencia, plantó la primera grieta en su confianza. La duda creció, esparciéndose como una fisura en el cristal. No morirán. Al contrario, serán como Dios.
Las palabras eran un eco de su propio deseo, el mismo que lo había llevado a la ruina. Y así nació el primer pecado, no por la fuerza, sino por la elección. Cuando Eva mordió el fruto y lo ofreció a Adán, Satanás supo que había ganado. La caída de la humanidad era el reflejo de su propia caída, y ahora él ya no estaba solo en su rebelión. El cambio fue inmediato. Adán y Eva sintieron el peso de la vergüenza, una carga que antes no existía. El mundo a su alrededor, antes vibrante y acogedor, ahora parecía hostil. Se ocultaron, pero el Creador los encontró, y con él llegó la sentencia. Fueron expulsados del Edén, condenados a una existencia de dolor, trabajo y muerte. Satanás, desde las sombras, observó. Lo había logrado. El hombre que debía caminar en armonía con Dios, ahora estaba marcado por el error. Pero su satisfacción fue breve, pues junto al juicio vino la promesa. Un día, la descendencia de la mujer aplastaría su cabeza. Dios no había desistido de la humanidad, y eso significaba que su lucha estaba lejos de terminar. Fue entonces cuando Satanás comprendió su nueva misión. No solo intentaría a los hombres, sino que los desviaría, los corrompería, los haría elegir el camino que él mismo había elegido. Si Dios quería redención, él traería perdición. Si el Creador ofrecía luz, él sembraría tinieblas. El mundo de los hombres se convertiría en su dominio, un escenario para su guerra infinita contra aquel que lo había expulsado. Y así, generación tras generación, imperios fueron erigidos y cayeron bajo su influencia. Guerras, traiciones, sed de poder, todo era eco del mismo orgullo que un día lo condenó. No necesitaba espadas llameantes para luchar. Su campo de batalla ahora era el corazón humano. Los siglos pasaron, y Satanás observó cómo la humanidad crecía, se extendía por la tierra y erigía civilizaciones. No era necesario forzarlos al error, bastaba con susurrar. Los hombres, frágiles en su naturaleza, pronto se volvían unos contra otros. La envidia generaba asesinatos, la codicia creaba imperios corruptos, la sed de poder conducía a la destrucción. Él solo señalaba el camino, y los humanos lo recorrían por su propia cuenta. Pero no todo salía según sus planes. Había aquellos que resistían, que se aferraban a la fe, que buscaban la presencia del Creador incluso en medio del caos. Y fue entonces cuando Satanás se percató de algo inquietante. Dios todavía hablaba con ellos. Vio a Noé construir un arca y sobrevivir al diluvio. Vio a Abraham caminar para formar una nación. Vio a Moisés liberar esclavos y conducirlos a una tierra prometida. Siempre había alguien, siempre quedaba un remanente. Pero Satanás no se rendiría. Si Dios erigía reyes justos, él corrompía gobernantes. Si Dios enviaba profetas, él llenaba los oídos del pueblo de mentiras. Cada generación traía nuevos desafíos, pero él era paciente. Había aprendido que la verdadera batalla no se ganaba con fuerza, sino con persistencia. Y entonces, un día, surgió una nueva amenaza, una que él sabía que podría ser su final. El Creador había enviado a alguien, un Mesías. Desde el momento en que aquel niño nació en un humilde pesebre, Satanás sintió algo distinto en el mundo. La luz que intentó apagar en el Edén ahora brillaba de nuevo, y esta vez se encarnaba en carne y hueso. Supo quién era ese hombre antes de que el pueblo lo reconociera. Jesús, el mismo Hijo de Dios, caminando entre los mortales. Satanás comprendió lo que ello significaba. La promesa hecha en el Edén estaba a punto de cumplirse. Si no hacía algo, su derrota podría estar sellada. Pero no lo enfrentaría con guerra, lo enfrentaría con tentación. Si había logrado desviar ángeles y hombres, podría desviar incluso a aquel que venía a destruirlo. Fue así como lo encontró en el desierto, 40 días y 40 noches sin comer, solo, frágil, o al menos así parecía. Satanás se acercó, como siempre lo hacía,
no con amenazas, sino con sugerencias. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El hambre era una debilidad humana, pero Jesús no cedió. Satanás intentó de nuevo, esta vez apelando a la arrogancia. Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí abajo, pues está escrito que los ángeles te sostendrán. Nada. Finalmente hizo su última oferta, la misma que él mismo había deseado cuando cayó. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Pero Jesús lo rechazó con una autoridad que resonó en los confines del mundo espiritual. Lárgate, Satanás. Y en ese momento, él supo. Había encontrado a un enemigo que no podía corromper. El rechazo quemó más que la propia caída. Por primera vez, Satanás sintió algo que nunca antes había experimentado de verdad: impotencia. Ninguna tentación, ninguna promesa, ninguna oferta había movido a aquel hombre. Jesús no era como Adán. No vaciló, no dudó, no se dejó llevar por el hambre, por el orgullo o por el deseo de poder. Él era diferente, y eso significaba peligro. Satanás no podía permitir que él cumpliera lo que estaba destinado a hacer. Si no podía corromperlo, entonces tenía que destruirlo, y la humanidad, tan fácilmente manipulable, sería su instrumento. Fue así como plantó la semilla de la traición. Judas Iscariote, un hombre de corazón inestable, de ambiciones y debilidades. Satanás no necesitó forzarlo, solo susurró como siempre hacía. ¿Y si él no es lo que dice ser? ¿Y si hay un beneficio para ti en ello? Judas cedió, y por 30 monedas de plata entregó a aquel que venía a salvar. Satanás observó mientras Jesús era llevado, azotado, humillado. Vio al pueblo, los mismos que antes lo seguían, ahora gritando por su crucifixión. Así trabajaba, haciendo que los propios hombres condenaran la única esperanza que tenían. Cuando Jesús fue clavado en la cruz y exhaló su último suspiro, Satanás sonrió. Creyó que había ganado. Durante 3 días, Satanás creyó haber alcanzado su mayor victoria. El Hijo de Dios estaba muerto. El hombre que no cedió a la tentación, que resistió todas sus embestidas, yacía ahora sin vida. El mundo se sumió en la oscuridad. El desespero se apoderó de los discípulos y la esperanza parecía haber sido arrancada de la tierra. Sintió el peso de la conquista. Al fin y al cabo, si Jesús había muerto, entonces la promesa hecha en el Edén no podría cumplirse. El Mesías no reinaría. El plan del Creador había fallado. El infierno parecía más poderoso que nunca. Pero Satanás subestimó algo. El sacrificio no era una derrota, era el plan desde el principio. Y entonces, al tercer día, la tierra tembló. La piedra del sepulcro rodó por sí sola, y la luz que Satanás intentó apagar brilló más fuerte que nunca. Jesús resucitó. No fue derrotado, venció a la muerte misma. Lo que ocurrió en ese momento resonó por todos los reinos espirituales como un trueno imposible de ignorar. El velo fue rasgado, las cadenas se rompieron, y el dominio que Satanás creía tener sobre la humanidad fue sacudido para siempre. La promesa hecha en el Edén se cumplió. El Mesías aplastó su cabeza, no con fuerza, sino con redención. No tomó el poder por medio de la guerra, sino por la entrega. Y Satanás, por primera vez desde su creación, sintió miedo. El impacto de la resurrección resonó por toda la existencia. Lo que Satanás juzgaba como su mayor victoria se transformó en su derrota más amarga. La cruz, que él veía como un símbolo de fracaso, ahora era el emblema del triunfo divino. La sangre derramada no representaba solo sufrimiento, sino redención. La humanidad, que él creía tener esclavizada por el pecado, ahora tenía un camino de regreso al Creador. Y lo peor, él no podía impedirlo. El sacrificio de Jesús abrió puertas que jamás podría cerrar. Su poder, aunque aún presente, había sido limitado.
Aún podía engañar, tentar, corromper, pero nunca más podría reinar absoluto sobre los corazones de los hombres. Pero Satanás no desistió. Si no podía impedir la salvación, entonces trabajaría para desviarla. Sembró dudas, creó falsas doctrinas, inspiró a líderes a usar el nombre de Dios para justificar sus propios deseos. Si no podía apagar la luz, la distorsionaría, y así, a lo largo de los siglos, su guerra continuó. Se usaron religiones como armas, la verdad se mezcló con mentiras, y el mundo, incluso conociendo la redención, seguía caminando entre sombras. El adversario no había sido destruido, pero ahora él sabía que el tiempo estaba en su contra. El fin estaba sellado, y un día, la guerra que comenzó en el cielo tendría un desenlace definitivo. Los siglos pasaron, y Satanás continuó su obra en la tierra. Ya no necesitaba aparecer como una serpiente, ni bramar como un rebelde desposeído. Su método evolucionó. La duda se convirtió en su arma más poderosa, la sutileza en su firma. No empujaba a los hombres al abismo, sino que los hacía caminar hacia él por su propia voluntad. Creó imperios corruptos, influyó en reyes y gobernantes, susurró mentiras al oído de los poderosos. La guerra ya no se libraba con espadas, sino con ideologías, con divisiones, con la lenta e invisible destrucción de la verdad. No necesitaba que los hombres lo adoraran, solo que olvidaran al Creador. Pero Satanás sabía que su tiempo estaba contado. Las Escrituras hablaban de un día en que sería definitivamente derrotado, arrojado al lago de fuego, donde jamás podría engañar o corromper otra alma. Vio señales de ese fin surgiendo a lo largo de la historia. Vio crecer la iglesia a pesar de sus intentos de destruirla. Vio a personas elegir la fe a pesar de la persecución, y eso lo enfurecía. Su orgullo nunca le permitió aceptar la derrota, y por eso sigue luchando hasta hoy, detrás de bastidores en la humanidad, buscando llevar consigo al mayor número posible de almas antes de que llegue su juicio final. Ya había caído una vez, pero se rehusaba a caer solo. Pero el destino de Satanás ya estaba sellado. El mismo orgullo que lo llevó a la caída le impedía ver la verdad incontestable. Él ya había perdido. Desde el día en que fue expulsado del cielo, su existencia se convirtió en una larga marcha hacia lo inevitable. Sabía lo que le aguardaba. El día en que sería lanzado al lago de fuego, sin posibilidad de retorno, sin poder, sin voz. Pero aún así, resistía, luchaba, no porque creyera que podía ganar, sino porque se negaba a aceptar la derrota. Cada alma corrompida, cada corazón desviado de la verdad, era su forma de desafiar al Creador, aun sabiendo que al final nada cambiaría el desenlace. Y entonces llegará el día, la batalla final se librará, y el adversario ya no tendrá dónde esconderse. Verá la justicia de Dios, ya no como una promesa lejana, sino como una sentencia ineludible. El mismo abismo al que arrastró a tantos será su prisión eterna. Y en ese instante toda su rebelión habrá sido en vano. No habrá más engaño, no habrá más guerra, solo la verdad absoluta, la misma verdad que él negó desde el principio. El ángel que un día brilló como la estrella de la mañana se perderá para siempre en las tinieblas. Su historia, marcada por el orgullo y la ilusión del poder, terminará como siempre estuvo destinado a terminar, con la caída definitiva de aquel que intentó igualarse a Dios. Y esta, hermanos míos, es la historia de la caída de Satanás, una advertencia para todos nosotros sobre el peligro del orgullo, de la rebeldía y de la tentación. Pero también es un mensaje de esperanza, porque sabemos que Jesús ya venció, y al final la justicia de Dios triunfará. Si crees en esto, si aceptas a Jesús como tu Salvador, suscríbete ahora al canal. No pierdas ni un solo mensaje que fortalezca tu fe y te prepare para la batalla espiritual de cada día. Deja tu like,
porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y comenta aquí abajo desde dónde estás viendo. Escribe el nombre de tu iglesia, tu ciudad, y comparte este momento con los hermanos en Cristo. Vamos a difundir la palabra de Dios por todo el mundo. Que Dios te bendiga y fortalezca tu camino. Mantente firme, porque la victoria ya está garantizada en Cristo.